Hola compañeros, he recibido muchas preguntas sobre el portanillas que puse el otro día en un vídeo. Incluso me han llegado a pedir que si lo vendíamos, lo comercializábamos. No, esto es un portanillas que yo me he hecho de forma manual y lo he personalizado con el nombre de mi empresa. Ya sabéis que ese animal somos una empresa que únicamente comercializamos lo que son complementos para ornitología, vitaminas, minerales, probióticos y en breve sacaremos un catálogo bastante completo de productos. Bueno, ahora vamos a ir paso a paso cómo podéis construir vuestro propio portanillas. Bueno, compañeros, pues el complemento ideal para el estuche, como veis, es el estuche de los típicos vídeos antiguos de VHS. Como veis, este es un vídeo del Mundial de Las Palmas de Gran Canaria, realizado por Alfonso Cupido, el mundial que fue en el 1992, hace ya 30 años, yo tenía en aquel entonces 20 años y fue mi mundial que hice de porteador de Cataluña. Allí conocí a los grandes criadores, Raymond Stissens, el gran maestro Lemy, Bertolini, bueno, en fin, vamos a ir porque todos son recuerdos de añoranza de aquella época dorada. Pues lo que tendremos que hacer es con estas cintas que ya han quedado obsoletas, si queréis las guardáis y os quedáis con el estuche, ¿vale? Entonces, este será el estuche donde guardaremos las anillas. El segundo complemento que necesitaréis será un separador o una parrilla como este, de donde extraeremos lo que es las varillas de las anillas. Esto se recorta de aquí, como veis. Esta es la pieza que yo he recortado de un separador, una aquí y la otra que la he recortado de aquí. El segundo paso es aquí a medio centímetro tenemos que hacer un agujero. Para ello, con un simple punzón marcaremos a medio centímetro y haremos un agujero en este lado y otro agujero a medio centímetro, ¿vale? Más o menos a este lado. Ya tenemos la perforación de donde irá ubicado el portanillas. Vale, previamente, como hemos cortado las varillas del portanillas, las tenemos que medir que sea un poquito más grande que lo que sería el estuche. Entonces, simplemente ahora introduciremos primero por un agujero, ¿vale? Y seguidamente por el otro agujero. Bueno, una vez que ya tenéis introducido por los dos agujeros el trozo de parrilla, veis que tiene que tener una pequeña inclinación para que cuando estéis anillando pájaros no quede demasiado en perpendicular y se os caiga. Esta pequeña inclinación ya va bien. Seguidamente, pues aquí tenemos las anillas que nos dispondremos a colocarlas. Tan sencillo como ponerlas aquí y bajarlas todas. Una vez tengáis puesta cada ristra de anillas, cogeremos una brida de este tipo que utilizaremos como tapón. Para ello, cortáis la cabeza, ¿vale? Y esto será lo que utilizaremos de tapón. Bueno, una vez que tengáis todas las anillas puestas, pues este sería el estuche y si luego vosotros lo queréis personalizar, pues quitáis el que tenga y vosotros podéis personalizarlo con un logo personal de vuestro aviario.
Yo en mi caso, pues lo que he hecho es poner el logo de mi empresa y personalizarlo a mi gusto, ¿vale? Y ya veis, a través de una simple carátula de los antiguos vídeos de VHS, podéis construir vuestro propio portaanillas, ¿vale? Bueno, en el mercado ya existen portanillas de este tipo. Creo que la marca STA construye uno, lo único que es para muy pocas anillas. Para los que tengáis 100, 150 anillas, creo que puede ir bien el de STA, pero para los que queríamos más cantidad, pues tenemos este tipo de portanillas que aquí caben unas 300, ¿vale? Yo ahora me voy a hacer otro más para ubicar unas 600 anillas. Y para el año que viene, quizás que no críe tanto pájaro, pues aquí me he construido uno con una carátula un poco más grande, donde aquí ya me cabrán 450 anillas, que posiblemente serán las que pida para el año que viene. Bueno, quiero decir que esto tampoco es que haya sido ingenio mío, esto se lo vi yo hacer al compañero Juan Manuel Álvarez Minguela, que desde aquí le envío un saludo al grandísimo Minguela, y al César, lo que es del César, ¿no? El César en el bricolaje ornitológico aquí en España no es otro que Minguela. Y bueno, pues ya veis, ahora ya os veo buscando carátulas de VHS y bueno, estará difícil porque muchos habréis deshecho de todo este material que ya no se utiliza. Pero bueno, si buscáis un poco por casa, los que tengáis mi edad o quizás un poco más, cuando os casasteis seguramente que os hicieron un vídeo. Ahí lo dejo.